Hola, ¿cómo están? Estamos en otro video de profeonline.uy. En este caso con un ejercicio del curso de física correspondiente al tema de electromagnetismo. Estamos haciendo el ejercicio 6 del repartido, en el cual nos piden calcular el campo eléctrico en el punto A y en el punto B, considerando que hay dos cargas, una positiva, la carga roja, y otra negativa, la carga azul, una de 12.4 nanocoulomb y una segunda carga de menos 26.5 nanocoulomb. Para empezar, lo que tenemos son dos ejercicios en uno. ¿Por qué? Porque estamos teniendo, en este caso, un punto A, un campo eléctrico originado por dos cargas, y un punto B, un campo eléctrico originado por las mismas dos cargas, pero a diferente distancia. Por lo tanto, en este caso lo que vamos a hacer es calcular cada campo por separado, como debe ser. En la primera instancia vamos a calcular en el punto A, vamos a representarlo aquí al punto A, vamos a tener el campo eléctrico generado por la carga positiva. Recuerden que si la carga es positiva, va a repeler. Nosotros consideramos los puntos como positivos para poder determinar el sentido del campo eléctrico. Es decir, que el campo eléctrico generado por la carga 1 va a ser hacia la derecha. Mientras que la carga 2, como es negativa, considerando ese supuesto que hacemos para determinar la dirección del vector campo eléctrico, que el punto es positivo, también me va a quedar hacia la derecha. Y como los dos están a la misma distancia, pero el valor absoluto de la carga 2 es mayor, genera un campo eléctrico mayor. Como son dos vectores en la misma dirección y sentido, los valores del campo eléctrico total van a resultar de la suma de sus valores de los módulos, como si fueran números comunes y corrientes, números reales, es decir, escalares comunes y corrientes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es calcular cada uno por separado. L1 va a ser, K por Q sub 1 sobre D1 al cuadrado, y es 9 por 10 a la 9 por el valor de la carga, que es 12.4 por 10 a la menos 9 coulomb, sobre la distancia 1, que es 0.05 al cuadrado. De esta manera vamos a realizar la cuenta para determinar el valor del campo eléctrico 1. Entonces nos va a dar 44.640. Ese va a ser el valor del campo eléctrico 1 en el punto A. Pasamos a calcular el valor del campo eléctrico 2. K por Q sub 2 sobre distancia 2 al cuadrado me va a dar 9 por 10 a la 9 por 26.5 por 10 a la menos 9. Recuerden que lo que estamos calculando aquí es el módulo, y por lo tanto nos interesan los valores absolutos de la carga y no los signos, porque los signos los usábamos para determinar los sentidos de los vectores. Una vez que los sentidos de los vectores los tenemos, con los valores obtenemos la cuenta que nos va a dar el valor del campo eléctrico 2 en este caso, y da 95.400. Entonces, una vez que tenemos los dos campos,
Para este caso, el campo eléctrico total va a ser la suma de los dos campos por separado, es decir, que esto nos va a dar 99, 139, 140.000, 0,40 newton por coulomb. De esta manera tenemos el campo eléctrico total en el punto A. Como los dos vectores apuntan hacia la misma dirección y sentido, el campo eléctrico total en el punto A tiene este valor y este sentido. Pasamos ahora a ver qué pasa en el punto B. En el punto B, el campo eléctrico generado por la carga 1 va a ser, la tomábamos como si fuese un punto positivo y por lo tanto lo va a repeler, o va de más a donde hay menos, y este va a ser el campo eléctrico 1, mientras que la carga negativa va a generar un campo eléctrico desde la carga hacia el punto o hacia el valor de la carga negativa, del punto hacia la carga. Por lo tanto, como nos pasó en el otro caso, vamos a tener que calcular los dos campos por separado. Eso es lo primero. Nos planteamos calcular el campo eléctrico 1, que va a ser, ya tenemos, va a ser esta fórmula, pero con estos valores, por lo tanto va a ser la constante, que sigue siendo 9 por 10 a la 9, por el valor de la carga, que es 12,4 por 10 a la menos 9, sobre el valor de la distancia, que en este caso es 0,08 al cuadrado. Y haciendo esta cuenta nos va a dar 17.437,5 newton por coulomb. Entonces, pasamos al cálculo del segundo campo eléctrico, que es 9 por 10 a la 9 por 26,5 por 10 a la menos 9 sobre 0,06 al cuadrado, lo cual nos va a dar 66.250 newton sobre coulomb. Recuerden que el signo de la carga negativa lo utilizamos para determinar el sentido del vector campo eléctrico, pero cuando calculamos su módulo utilizamos los valores absolutos. Ahora, la posición de los dos vectores que me quedaron en este caso no son como hoy, que estaban en la misma dirección y sentido, sino que están en diferentes direcciones directamente. Por lo tanto, voy a tener que determinar cuál es el valor del ángulo alfa que forman entre los dos vectores campo eléctrico 1 y campo eléctrico 2 en el punto B, para determinar cómo voy a sumar, porque voy a tener que hallar el campo eléctrico total con la fórmula del coseno de alfa, del coseno de un ángulo, que era el teorema del coseno, es 2, es E1 al cuadrado más E2 al cuadrado más 2 por E1 por E2 por coseno del ángulo alfa que forman entre los dos campos. Ahora, para hallar ese coseno, vamos a tener que recurrir a los conocimientos de trigonometría. Y para eso, por ejemplo, podemos usar que es suplementario de este triángulo, y de este triángulo sabemos el valor de los catetos, y podemos usar cualquiera de los teoremas que podemos aplicar. En este caso vamos a utilizar la observación, sobre todo en este caso
Si nosotros, porque lo tenemos que hacer, como está hecho en el pizarrón, que está hecho a mano alzada, si lo hiciéramos con regla nos daríamos mucho más cuenta, pero si sospechamos o tenemos un ejercicio trazado bien geométricamente, vamos a ver que este triángulo es un triángulo rectángulo, porque estos dos catetos se oponen al lado opuesto y por donde cumplen que este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, con lo cual el alfa es 90, y si el alfa es 90 grados, nos va a quedar todo esto cero, es decir, el teorema de Pitágoras es un caso particular del teorema del coseno. Por lo tanto, como nosotros supuestamente no sabemos, planteamos el teorema del coseno. Si de entrada tuviésemos el dato o hubiésemos hecho el cálculo anteriormente al planteo, ya podemos decir que el campo eléctrico total es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más el módulo de E2 al cuadrado. Por lo tanto, el campo eléctrico total va a ser, buscamos el valor de E1, 17.437.5 al cuadrado, más el valor de E2, 66.250 al cuadrado. Entonces, esto nos va a dar 68.506,4 newton por coulomb. Es decir, que ahí tenemos el campo eléctrico en el punto B, donde tuvimos que aplicar algún concepto para darnos cuenta que podríamos haber aplicado Pitágoras, y si no, tendríamos que haber aplicado o teorema de seno, coseno, de alguna manera para sacar alguno de los ángulos y poder calcular con el ángulo que forman entre los vectores, aplicar el teorema del coseno. Así que, como viste, hay muchos temas para repasar, a seguir haciendo ejercicio. Recordalo, si estás anotado en el curso, debajo de cada ejercicio abrimos un hilo de discusión para que ustedes puedan hacer preguntas. Si tú nos estás siguiendo por alguna de las redes sociales de profeonline.uy, nos dejas los comentarios en tanto sea en YouTube, en Instagram como en Facebook, que te los estaremos respondiendo a la brevedad. Así que para no perderse nada, seguinos en nuestras redes sociales, a estudiar, y nos vemos en el próximo ejercicio. ¡Chao!